Bien, bienvenidos al webinar. Mi webinar, mejor dicho, porque va a tratarse del tema de Barcelona Sporting Club, de lo que ha sido en esta temporada y más que nada analizar los problemas que ha surgido a lo largo de todos los partidos. Las preguntas van a ser, las preguntas van a ser dadas, te pueden darle de acuerdo al tema. Va a ser al final de la charla más que nada y nada más, espero que les guste. Para empezar, creo que a todos sabemos perfectamente lo que es el club, más que nada, ya que es un club histórico en todo el país que básicamente no atraviesa un buen momento, ya sea por nivel colectivo como nivel individual, y que ha dejado este aniversario de 100 años únicamente una clara decepción de esta misma. A partir de este momento voy a empezar a compartir pantalla de lo que he dado este análisis breve que he realizado. Espero que les guste y más que nada me permite reflejar dividirlo en tres puntos de lo que ha surgido estos problemas. ¿Cuáles fueron los factores que condujeron a este preciso momento de la temporada en el cual lamentablemente dejó mucho que desear bajo las expectativas que se tenía? Ya. ¿Alguien me puede decir si lo ven? ¿Si ven la presentación? No, no se ve. Mm. Ahí, No, no se ve. me avisan cuando se logra ver, o sea, Ahí ya. ¿ya? Ya Ya, se ve. ya se ve, ok. Aquí, es, aquí está el tema, más que nada, problemas del club, Barcelona Sporting Club, y un análisis de los desafíos que se le impusieron al inicio de temporada y lo que se ha llegado a este momento finales que se está dando en el nuevo hexagonal que se ha dado para la liga. Uy, ya. Como se dije, introducción a la situación, más que nada se da una crisis actual, tanto técnico como deportivo. Y esto se da justamente para mí en tres factores importantes: la mentalidad dentro de los jugadores, la dirigencia del club y también el entrenador, o mejor dicho, director técnico. Para abordar mejor esto, se da la mentalidad. ¿Qué es lo que ha surgido? Esta mentalidad frágil que ha sufrido los jugadores se ha visto a través de los partidos, donde justamente provoca una falta de concentración, errores en la toma de sus decisiones y una disminución bajo el potencial que se les ha visto. Un ejemplo de esto ha sido el jugador Johnny Quiñones, que en su pretemporada, mejor dicho, ha dejado muy buenas asociaciones y actualmente creo que no es novedad decir que únicamente está en el equipo titular más que nada por gusto del entrenador que por otra cosa. Esta mentalidad puede más que nada darse por el entrenador, que voy a hablar más adelante de esto, pero que se ha visto mucho la perjudicación en los goles, más que nada, incluso en el partido reciente con Liga de Quito, el 3-0 que me duele todavía, se dio mucho de esta mentalidad. Desde el primer gol que se dio hasta el segundo fue un quiebre total. ¿A qué me refiero? Cuando terminó el primer tiempo, que fue un 1-0, el partido se daba mucho a lo que se daba a favor del equipo blanco. Ahora, a partir del segundo tiempo fue donde se buscó remontar o se buscó sacar el empate, que se lograba bajo varios intentos en el que lamentablemente no se llegó al arco. Para cuando llegó el segundo gol de liga, simplemente el equipo se había rendido y esto produjo rápidamente el tercer gol. Vamos con el segundo punto. ¿Por qué estoy culpando también a la dirigencia? Esto se da mucho en tres puntos. Como la comunicación insuficiente se da en que no hubo mucha comunicación entre el director técnico, como lo fue Segundo Castillo, y a su vez actualmente Ismael Rescalvo. Y esto se dio mucho para lo que le perjudicó más a Rescalvo que a Castillo. Dos, la falta de apoyo. ¿A qué me refiero? No me refiero a, a lo moral, sino a lo que se refiere a la plantilla. ¿A qué me refiero?
no hubo, por así decirlo, una duda de la dirigencia, no hubo justamente el tercer punto, comprensión limitada, no hubo una suficiente información que le dijo Segundo Castillo. Y esto fue algo que se vio reflejado incluso con Rescalvo, que Rescalvo, la primer rueda de prensa, si se logran acordar, él menciona justamente que pidió dos fichajes, dos jugadores en posiciones claves, que fue el lateral izquierdo, que actualmente lo ocupa Chalá más que nada porque Vallecilla, que es el titular, no sé, no, por una sanción no puede estar. Y el otro fue en el mediocampo, un volante por ofensiva, que justamente se vio mucho esta ineficiencia en la creación de juego. A eso me refiero. ¿Y qué hizo la dirigencia a partir de esto? Simplemente trajo a un mediocampista defensivo, no a un creativo, que justamente lo que Rescalvo pidió. Y la comprensión limitada fue no darse cuenta de estas fallas o ni siquiera preguntar qué es lo que necesitaba para la siguiente temporada. Y vengo con el tercer punto para llegar a lo que justamente busco, que es responsabilidad del entrenador. Para muchos, o mejor dicho, actualmente, pueden darle la culpa a Rescalvo, porque con Castillo veníamos con buenos resultados. Y sí, y yo estoy a favor de ello. Es verdad que tuvimos buenos resultados, pero el juego no se veía mejor. De hecho, gran parte de los juegos lo terminamos ganando, ya sea por individualidad o mm, por una jugada que se dio, pero no era por algo que Castillo en verdad se daba. El único partido, mejor dicho, que puede representar que se dio tanto tácticamente como individualmente fue el partido contra Corinthians en la ida, el 3-0. Y justamente Rescalvo permitió muchamente, dio un orden, ya sea a nivel defensivo como a nivel ofensivo, ya que veíamos muchas variantes que no funcionaban bien con Castillo. Uno de ellos fue poner de 9 a Janner o poner de 9 incluso a otro jugador que lamentablemente no daba, que era Cortés, que su posición natural es de un mediocampista creativo, pero que lamentablemente por rendimiento físico y su edad no daba para dar esta recuperación entre la media cancha y dar creación. Y quien se le dio más este rol fue a Valiente, por eso se le llegó a perjudicar mucho. Y justamente se da esto mayormente Rescalvo, lamentablemente Rescalvo no se le puede culpar mucho por mucho quieran hacerlo, que la quieran linchar, que lo quieran sacar, que lo quieran decir que es insostenible, no lo dan. Lamentablemente Rescalvo está en una plantilla completamente limitada, bajo lo que busca y a su vez una plantilla que no es acorde a lo que busca él, a lo que se le da a él, porque vimos una diferencia clara en Castillo y Recalvo. Un ejemplo de esto es en la línea defensiva. La línea defensiva de Castillo siempre era de medio o medio bajo, mientras que la de Recalvo llegaba incluso a verse, literalmente los dos centrales pegados al mediocampo, están en la mitad, bien abiertos para dar esa salida de balón. Por ello le ayudó muchísimo a lo que fue Campi que le vimos de hecho una grandísima evolución a lo que ha sido en esta temporada, que actualmente es el titular sin discusión alguna. Por ello, para mí, Recalvo no tiene mucho problema. Lo que sí tiene problema es bajo lo que se le da y el planteamiento y a su vez la gestión de jugadores, como justamente menciono acá en los dos primeros puntos. ¿Y a qué me refiero? El planteamiento táctico se le vio mucho en buscar innovar en algo que lamentablemente no va a funcionar y si buscar ser alguien terco a la hora de hacerlo. ¿A qué me refiero? Al inicio de sus primeros partidos se vimos un juego de 4-3-3, un 4-2-3-1 y que bajo los minutos pasaban, llegados al minuto 70 o 80, llegaba a cambiar mucho lo que era a una formación de doble 9, ya sea poniéndose a Rivero o a Parrales, o incluso ponerlo a Felipao. Pero ¿qué es lo que pasa? El mediocampo simplemente no acompaña al equipo. Y lamentablemente la gestión en el que se da, no hay una mayor salida de balón, ya que hay que ser muy directos. El único que dio y el que da una mejor salida de balón únicamente es Campi.
el argentino, nadie más. Rangel se le da, pero lamentablemente viene de partidos que no ha jugado mucho y para mí es el mejor central de la temporada, de lo que fue de la anterior temporada. ¿Y a qué me refiero con gestión de jugadores? Poner jugadores que lamentablemente no están al nivel o que por historia podrían, que están por historia, pero no por actualidad. Y lamentablemente el juego se da por actualidad. Un ejemplo claro es Byron Castillo, Arreaga y lo que fue Johnny Quiñones. ¿Por qué? Porque Arreaga lamentablemente, incluso a la hora con mis padres, incluso con muchos, creo que no hay que decirlo, con muchos hinchas, hemos concordado de que Arreaga únicamente estaba de titular por la capitanía, no daba para más. ¿Y quién le iba a comer su puesto? Le iba a dejar en banca fuera el Rangel. Y de hecho el partido contra Liga de Quito, Rangel no tiene muchas responsabilidades. Eso es lo que se le vio, por así decirlo, un poco mejor, pero tampoco es algo que se le da. Otra gestión de jugadores es saber la plantilla, tanto en la banca como el titular, porque porque si hablamos de 11 titular, podemos decir que es un titular aceptable a bueno. El problema es a la hora de dar los cambios, porque incluso a partir de defensa y mediocampo, no hay cambios que en verdad te aporten mucho. De hecho, quien al final terminó jugando mucho, por algo hay que darle el mérito a Rescalvo, fue la entrada de Joan García, que justamente yo desde el inicio siempre estuve a favor de lo que era que los jóvenes vayan adueñándose más al equipo. Un ejemplo claro fue Yandri Gómez, que lamentablemente no llega a mejorar mucho, pero que se le nota las ganas. ¿Pero a qué me refiero con esto? Joan, por así decirlo, no hay un recambio que pueda dar esas rotaciones. Se le vio muchas rotaciones a Castillo, sí, pero porque los partidos lo permitía. Pero una vez quedábamos sin rotación en un partido importante como lo fue Independiente y Liga de Quito, que fueron hay que decirlo, los rivales que jamás en esta temporada no le hemos podido ganar, ha sido lamentablemente porque no hay una revolución dentro de los suplentes. Porque Dixon Arroyo lamentablemente sigue dejándome más dudas que claridades. Y al final se da la preparación para partidos. Esto más que nada ya es algo directamente con el entrenador que justamente relaciona incluso con la plantilla inicial. Porque si vemos, porque esto ya es más terquedad que no va a funcionar a una terquedad que sabe que puede funcionar. El ejemplo claro es el jugador Quiñones, pobrecito, lo estoy mencionando mucho. eh, en- Fue donde Rescalvo permanece quedándolo, a pesar de que Montaño, hasta ahora, Joan García y Leonardo Sousa lo han dejado muy relegado dentro del equipo. También se da bajo el planteamiento que busca darse en el partido, que justamente lamentablemente es muy predecible, hay que decirlo. De hecho, el entrenador de Liga de Quito tuvo un gran papel del partido, que eso que como hincha de Barcelona directamente, hay que decirle que fue un gran mérito de él porque supo lo que buscaba el entrenador y supo lo que hacía el equipo. Y únicamente fue empezar a herir y dar más fuerza. Lamentablemente Rescalvo o se da cuenta del análisis tarde, pero no puede hacer nada o intenta hacer algo, o directamente no tiene los jugadores para poder complementarlo. Y eso se da muchos problemas. Y a partir de ahora, ¿tienen alguna pregunta? Pueden darla ahorita mismo, no hay problema. Yo sé, yo tengo Así, algunas preguntas. sí, puede ser incluso de opinión propia, Yo no hay tengo una pregunta de problema. Barcelona, pero no de cómo de ahorita. Yo quería preguntarle si se acuerda el 21 de diciembre del 2014, la final de 3-0 que le metió Melec. ¿Todavía les duele? Directamente no, porque primero voy a ser directo, no he visto el partido, no fui en ese momento, era alguien que el fútbol no la traía, o sea, no me gustaba verlo más que nada, y directamente no. Pero de lo que sí me acuerdo directamente fue el 4-0,
de la actual temporada, que ambos veníamos bastante mal y nadie pensaba que iba a pasar una goleada así. Yo tengo otra pregunta, estimado. Dale. ¿Qué opina de Kendrick Páez que se haya ido con Arboleda y otros jugadores de la Tri a un lugar un poco decente en Estados Unidos? Bueno, primero que nada, no tiene relevancia lo que es Sporting Club. Y contestando a la pregunta, para mí no hubo, o por lo menos yo separo dos cosas, tanto en la vida personal como en la vida futbolística. ¿A qué me refiero? A que puede uno hacer lo que quiera, no hay problema, pero que sea consciente de las responsabilidades que se da. Porque para mí está bien que Kendry, que está bien Arboleda y Plata, creo que también era, se metan en ese tipo de cosas, porque directamente no molesta a nadie siempre y cuando no sea en momentos de partidos, porque obviamente a nadie le va a gustar. ¿Otra pregunta? No, ya no. ¿No? Bien, Yo espero que tengo una la... pregunta. Ah, dale, dale. Eh, Simón Luque tuvo una pregunta, eh, Kevin, ¿no? si tomamos en cuenta la plantilla actual, ¿cuáles serían los cambios que tú propondrías para la próxima temporada? Bien, sería, yo daría primero tres cambios importantes que se da un lateral izquierdo que cumpla la suplencia, porque lamentablemente, voy a ser directo, por más buen partido que haya hecho Chalá, simplemente no da confianza. Con Pineda no viene de ritmo y lamentablemente la edad ya no lo ayuda. Yo ficharía a alguien que fuera joven y a su vez que le dé suplencia a Vallecillas o por lo menos le dé rotaciones y también lo tomaría en cuenta mucho a lo que es la cantera, a las inferiores, que por lo menos alguien, ya sea por los minutos finales de un partido, pueda entrar un chico y cumplir esa posición. Lo mismo va para el mediocampo, que para mí podemos aprovechar, se puede aprovechar el fichaje, un fichaje extranjero, porque la salida de Trindade permitió eso, un fichaje extranjero que para traer un mediocampista creativo. Podría, bajo mi idea, sería un 4-3-3 esa formación. Comúnmente Barcelona utiliza 4-2-3-1, pero para mí, lamentablemente, no hay un mediapunta, como actualmente se le dice, o un 10 que pueda cumplir el rol que se le da a Díaz. El que mejor, por lo menos, se le puede asemejar es Joaquín Valiente, que siempre lo he apoyado mucho, pero que lamentablemente no puede cumplir toda lo que es la característica de Díaz. Y también daría un recambio tanto en el mediocampo, ya sea con varias salidas, con jugadores, por jugadores jóvenes o incluso por las inferiores. Y también diría un tercer delantero centro. Muchos podrían decir por qué. Porque vamos a tomar en cuenta que Felipao la siguiente temporada no va a estar. Y solo tendríamos a Rivero y a Parrales. Y para mí necesitamos un tercer centro delantero, no ficharlo, sino que sea de las inferiores mismo, como cumplía el rol Obando, que era simplemente estar para ya sea dar rotaciones o dar los minutos necesarios para el partido. Siempre y por si acaso si ocurre algún incidente, ya sea por sanciones o por lesiones. ¿Otra pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta también, por si acaso. Ya, Este, si usted fuera dirigente y está en una rueda de prensa, Oye, yo pregunté primero. no, usted ya preguntó, pues, compañero. vayamos con calma, por favor. Ya, Primero ya, yo, Nicolás y después tú, Mauro. ¿Por ya qué va. me insultas, Mauro? Ya. Kevin, una pregunta. Viendo el partido de ayer contra Liga de Quito, 3-0 en el Rodrigo Paz Delgado, ¿qué opina de la plantilla? ¿Qué opina de las ganas de los jugadores de Barcelona? ¿Qué opina de la ausencia del Quito Díaz? Para mí la ausencia de Quito Díaz era, era lo más esperable, lamentablemente, porque la edad ya le iba a pasar factura y nada. Y si fuera directo, lamentablemente voy a decir esto, pero Ariel Holland, el anterior entrenador, era el que más por lo general se le daba mejor la idea. Y muchos podrían culpar, como dijiste, la pregunta de lo que ha sido los jugadores, es más que nada una mentalidad que el director técnico es el responsable de darla, porque hay muchos equipos, vamos a ser directos,
el cual la mentalidad llega a ser un momento importante. Incluso, para dárselo un ejemplo, incluso que no es Barcelona, que sea Muchurruna. El partido de la Sudamericana que fue en Brasil, que se le ganó, fue a partir únicamente por mentalidad, por las ganas. Y eso se le da desde el director técnico que en verdad quiera presionar. Grandes equipos no han ganado ya sea por táctica o por algo, o por ayuda, lo que sea. Han sido por la mentalidad de buscarlo. Lamentablemente eso Barcelona no lo tiene tan impregnado y es algo que se le valora mucho a lo que es Independiente y Liga, porque ellos sufren goles, sí, pero vienen con la mentalidad de buscar ellos mismos remontarlo o dar jamás ese punto perdido. De hecho, en la anterior temporada no que diga, Independiente justamente sacaba puntos, ya sea por los últimos minutos, más que nada por la mentalidad de ellos. Pregunta ahora tú, Mauro. Bueno, ¿qué opinas tú sobre los hinchas falsos que están ahí solo cuando el equipo gana y cuando pierde le tira este, malos comentarios cuando acaba el partido? Diría que no son verdaderos hinchas. Voy a ser directo porque un hincha siempre va a apoyar su club, no lo va a dejar atrás, porque, porque es así, lamentablemente, así somos. No dejamos algo que queremos, por más mal que estemos, por más bien que estemos, jamás lo vamos a dejar. Y para mí son simplemente, por así decirlo, hinchas por moda. Es decir, solo están ahí por los títulos o por la fama, por la reputación. No son hinchas que en verdad se mantienen en las buenas y en las malas. ¿Otra pregunta? ¿No hay nadie más? No. Voy a dar por finalizada la grabación. Muchas gracias.